Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel de Mate. Bienvenidos a este nuevo video de demostraciones en el cual continuaremos con la parte 3 del tema gráfica de funciones. Vamos a continuar rápidamente explicando en qué consiste la regla número 7. Nos dice, para obtener la gráfica de la función y igual al valor absoluto de la función, a partir de la función de uso frecuente y igual a f de x, es necesario dejar sin cambios los trazos de la gráfica de uso frecuente, que están por encima del eje X, o contenidos dentro de este mismo eje, y reflejar en forma especular o simétrico respecto al eje X los trazos inferiores sobre este eje. Para entender mejor en qué consiste la regla número 7, vamos a seguir con aplicaciones. Vamos con este primer ejercicio de aplicación. Y o f de x igual al valor absoluto de x al cuadrado restado en la unidad. Empecemos graficando x al cuadrado menos 1. Por la regla número 1 sabemos que se va a desplazar una unidad hacia abajo en el eje de las ordenadas. Este sería menos 1. Y graficamos x al cuadrado. Es una parábola, el vértice va a estar en el punto menos 1. Esta sería la gráfica correspondiente a x al cuadrado menos 1. Pero ahora está afectado por un valor absoluto. Vamos a aplicar lo que nos dice la regla número 7. La cual nos dice, después de haber esbozado la gráfica, todo lo que está por encima del eje X se deja tal cual como está y se refleja en forma simétrica respecto a ese mismo eje todo lo que está por debajo. Vamos a plantear que este es el eje X, todo lo que está por encima se deja tal cual como está y lo que está por abajo en forma simétrica, como un espejo. Esto va a quedar de esta manera. Quedando la función graficada de esta manera. Es una curva, todo lo que estaba por debajo del eje X, de forma simétrica hacia el primer y segundo cuadrante, y continuamos la parábola. Vamos con este segundo ejemplo de aplicación. F de x o y igual al valor absoluto de x elevado al cubo. Hemos graficado de color morado entre líneas la función y igual a x al cubo. Ahora vamos a aplicar el concepto de la regla número 7 para poder graficar cuando está afectado por un valor absoluto. Vamos a ubicarnos en el eje de las abscisas y todo lo que se encuentre debajo de este se va a reflejar en forma simétrica. De esta manera. Esta sería la gráfica respectiva de la función valor absoluto de x al cubo. Como vemos, todo lo que se encontraba en la parte inferior al eje X se ha reflejado en forma simétrica a la parte superior, quedando finalmente como estas dos curvas. Vamos con un tercer ejercicio de aplicación. La función f de x o y igual al valor absoluto del valor absoluto de x restado en 3. Como podemos observar, primero vamos a graficar lo que se encuentra adentro del valor absoluto. Es decir, la función valor absoluto de x restado en 3 unidades. Por la regla número 1 sabemos que se va a desplazar 3 unidades hacia la parte inferior. Y vamos a graficar valor absoluto de x, que es la que tenemos por aquí. Después de graficar lo que se encuentra adentro, nos ubicamos en el eje de las abscisas y todo lo que se encuentra inferiormente vamos a reflejarlo al primer y segundo cuadrante. Quedando finalmente la gráfica correspondiente a esta función, la que podemos apreciar de color negro. Por último, para la regla número 7, vamos a ver un cuarto ejercicio de aplicación. F de x o y igual al valor absoluto de 1 dividido entre x. Vamos a graficar primeramente lo que está adentro, 1 entre x. Lo que se encuentra con color morado es la gráfica de 1 dividido entre x. Igualmente ubicamos en el eje de las abscisas y todo lo que se encuentra debajo lo reflejamos al primer y segundo cuadrante. En este caso solo afectaría al segundo cuadrante y la gráfica correspondiente sería esta. Quedando de color negro la gráfica correspondiente al valor absoluto de 1 dividido entre x. Continuando con la siguiente regla, ahora veremos la número 8, la cual nos dice, para obtener la gráfica de la función y igual a f del valor absoluto de x, a partir de la función de uso frecuente y igual a f de x, es necesario construir la gráfica correspondiente a esa función, para todo valor que sea positivo, en otras palabras, x mayor a 0. Y reflejarla en forma especular respecto al eje y. Vamos con un primer ejercicio aplicativo. La función y o f de x igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de x. Vamos a empezar graficando la función raíz cuadrada de x. Hemos esbozado la gráfica de la función y igual a raíz cuadrada de x.
para todo valor que sea positivo. Nos ubicamos en el eje Y y como nos dice, vamos a reflejar en forma especular respecto a este eje. O sea, un reflejo directo. Bien, quedando de color negro la gráfica correspondiente a Y igual a la raíz cuadrada del valor absoluto de X. Vamos con un siguiente ejercicio de aplicación, que la función sea Y o f de X igual al número de Euler elevado al valor absoluto de X. Primeramente graficaremos la función exponencial sin estar afectado con el valor absoluto. Hemos esbozado la gráfica de la función Y igual al número de Euler elevado a la X. Para poder graficar cuando está afecta al valor absoluto, nos vamos a ubicar en el eje Y o en el eje de las ordenadas. Y todos los valores que sean mayor a 0, vamos a reflejarlo de forma especular respecto a este eje. Como si fuera un espejo. De esta manera quedaría la curva. Quedando graficada la función Y igual al número de Euler elevado al valor absoluto de X, lo que podemos apreciar de color negro. En esta parte del video, a manera de resumen, vamos a ver las 8 reglas que hemos tocado hasta este momento. La regla número 1 nos decía que era la función aumentado en una constante. La regla número 2 era la función de la variable afectado por la suma de una constante. En la regla número 3 era una constante que iba a multiplicar a la función de uso frecuente. La regla número 4 era la misma función de uso frecuente pero con signo negativo. En la regla número 5 veíamos la función de la variable afectado por el signo negativo. En la regla número 6 vemos la función de la constante que va a multiplicar a la variable. En la regla número 7 veíamos la función de uso frecuente afectado por un valor absoluto. Y por último, en la regla número 8 hemos visto que es la función de la variable que está afectada por un valor absoluto. A manera de ejercicios de aplicación, vamos a hallar el dominio y el rango de las siguientes funciones que se van a presentar a continuación. Comenzando con la que tenemos por aquí, la letra A. 2 veces el valor absoluto de x al cuadrado restado en 4 adicionado en la unidad. Para hallar el dominio y el rango de esta función, lo que vamos a hacer es graficarlo. Todos los valores que toma x es el dominio de la función y todos los valores que toma y es el rango. Como se puede denotar, la función de uso frecuente es x al cuadrado. Vamos a aplicar la regla número 1, ya que x al cuadrado está restado en el número 4, la que podemos apreciar por aquí. Como el valor de c es igual a menos 4, quiere decir que se va a desplazar 4 unidades hacia abajo. Vamos a ubicar aquí el punto menos 4. Graficando la parábola nos quedaría de la siguiente manera. Bien, la gráfica después de haber aplicado la regla número 1 nos queda de esta manera. Ahora vemos que está afectada por un valor absoluto. Vamos a aplicar la regla número 7. La función que tenemos adentro, todo está aplicado con un valor absoluto. La regla 7 nos decía que nos tenemos que ubicar en el eje de las abscisas y todo lo que se encuentre debajo del eje X se ve reflejada como un espejo hacia el primer y segundo cuadrante, de esta manera. La curva que ha quedado de negro sería la gráfica correspondiente a x al cuadrado restado en el número 4. Ahora vamos a llamarle a valor absoluto de x al cuadrado restado en 4 como la función f de x. El número 2 va a multiplicar a f de x. Lo vamos a encontrar en la regla número 3, una constante que va a multiplicar a una función. Como podemos apreciar, el valor de k es igual al número 2. Y ya que se cumplía que cuando k es mayor a la unidad, la función se estira con respecto al eje x. Bien, la gráfica correspondiente a todo esto va a ser un poquito más estrecho, de esta manera. Ahora la expresión, el número 2 que multiplica el valor absoluto de x al cuadrado menos 4, lo vamos a llamar f de x. Está adicionado con una constante, nos volvemos a encontrar en la regla número 1. Ya que el valor de c es mayor a 0, se va a desplazar hacia arriba en una unidad. La misma gráfica que tenemos por aquí va a desplazarse una unidad hacia arriba, quedando finalmente la gráfica solicitada de esta forma. Ahora que ya tenemos graficada la función, podemos hallar su dominio y su rango. Como sabemos, el dominio son todos los valores que va a tomar x. Como apreciamos en el gráfico, la función toma el valor de todos los reales. Diremos, dominio de la función, dominio de f es igual a los reales. Ahora hallaremos el rango de la función. Como podemos apreciar en la gráfica, todo se ha desplazado una unidad hacia arriba. Eso quiere decir que los valores de y parten desde la unidad hasta el más infinito. Diremos entonces, rango de la función va a ser igual
al intervalo cerrado en 1, si llega a tomar el valor de la unidad, como podemos apreciar en la gráfica, hasta más infinito, con intervalo abierto. En resumen, podemos hallar el dominio de rango de la función simplemente graficando. Ahí se muestran todos los valores que toma x y todos los que toma y. Ejercicio B nos dice que la función y es igual a menos 3 multiplicado por el valor absoluto de 1 restado en el valor absoluto de x medios. Nos piden igualmente hallar el dominio del rango. De igual manera vamos a graficar toda esta función para poder apreciar cuáles son los valores que toma x y cuáles son los valores que toma y. Vamos a comenzar graficando la función valor absoluto de x medios. Como vemos, nos encontramos en la regla número 6. La función de una constante que está afectando al valor de la variable, en este caso es x. Como denotamos, el valor de k es igual a 1 medio. Se cumplía cuando el valor de k era entre 0 y 1, la función se expandía con respecto al eje y. Eso quiere decir que se va a pegar al eje x. Vamos a graficarla. Se va a pegar al eje x y la gráfica correspondiente va a ser la siguiente. Ahí tenemos graficada la función valor absoluto de x medios. Ahora, como vemos, toda esta función está afectada por un signo negativo. Nos vamos a encontrar en la regla número 4. El signo negativo multiplicando a toda la función. Y para poder graficar la función que está afectada con un signo negativo, nos tenemos que ubicar en el eje de las ordenadas, el eje y. Y nos dicen que es una reflexión directa como un espejo hacia el otro lado del eje. Pero como vemos, ya están graficadas simétricamente. Esta recta al pasar al otro lado es idéntica a esta, igual a esta. Entonces la gráfica de menos valor absoluto de x medios sería la misma que está expresada hasta este momento. Continuando con la gráfica, ahora vemos que está sumado con el número 1. Nos vamos a volver a encontrar en la regla número 1, la que es la función aumentada en una constante. En este caso, la constante es igual al número 1. Como es positivo, se va a desplazar una unidad hacia arriba. La gráfica correspondiente a la unidad restado en el valor absoluto de x medios es la que podemos apreciar de color negro. Ahora llamaremos a todo lo que está interiormente del valor absoluto f de x. Nos vamos a encontrar en la regla número 7. El valor absoluto que afecta a toda la función. Y como nos decía la regla número 7, es que tenemos que ubicarnos en el eje de abscisas, en el eje x. Y todo lo que se encuentra debajo de este eje pasa a hacer reflexión al primer y segundo cuadrante. Como vemos, no hay ningún gráfico debajo, por ende la gráfica va a continuar siendo la misma. El valor absoluto de la unidad restado en el valor absoluto de x medios continúa siendo la misma gráfica. Ahora todo lo que se encuentra dentro del valor absoluto está multiplicado por el número 3. Como vemos, nos volvemos a encontrar en la regla 3, una constante multiplicando una función. Como el valor de k es mayor a 1, se va a estirar con respecto al eje x, se va a pegar más al eje y. Quedando la gráfica de esta manera, se va a pegar 3 unidades al eje y. La función 3 veces el valor absoluto de todo lo que apreciamos por aquí es la gráfica que corresponde de color negro. Ahora, como vemos, todo esto lo vamos a llamar f de x menos f de x. Volvemos a estar en la regla número 4. La función afectada por un signo negativo. Lo que nos dice la regla número 4 es que tenemos que ubicarnos en el eje de las abscisas o el eje x. Y todo lo que se encuentre por encima o por debajo se va a reflejar como un espejo. En este caso, lo que se encuentra en el primer y segundo cuadrante, vamos a reflejarlo al tercer y cuarto, quedando de la siguiente manera. Vamos a expresar toda esta parte hacia el eje quedando la función, como podemos apreciarlo, de color negro. Ha sido un reflejo hacia el tercer y cuarto cuadrante. Después de haber graficado la función, ya podemos hallar cuál es el dominio y rango de esta. Decimos, el dominio de la función va a ser igual a todos los valores que toma x. Como podemos apreciar, x toma valores desde menos infinito hasta más infinito. Eso quiere decir que el dominio va a ser igual a los números reales. Y el rango de la función, el rango de f, va a ser igual, como podemos apreciar, todos los valores que toma y es desde menos infinito hasta el número 1. Eso quiere decir que viene desde menos infinito cerrado en el número 1.
Bueno amigos, hasta aquí esta tercera parte del tema de gráfica de funciones. No se olviden de suscribirse a mi canal para más contenido educativo y conmigo será hasta un siguiente video. Hasta luego.